Sean bienvenidos a una nueva videoconferencia de cálculo numérico. En el día de hoy vamos a continuar con los métodos numéricos para solucionar el problema del valor inicial en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y en la clase de hoy vamos a ver un nuevo método ya denominado método de Runge-Kutta orden 2. Para comenzar con este método a explicarlo, pues sencillamente voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Tenemos la clase 2 de la unidad 5, método de Runge-Kutta de orden 2. Pretendemos que en la clase ustedes puedan aplicar el método de Runge-Kutta de orden 2 a la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, auxiliándose de software matemáticos. Bien, el método fue realizado distintamente por matemáticos del siglo anterior, de hace 2 siglos, Runge de 1885, Kutta de 1901, Herr de 1900. Y se basaron para resolver el problema del valor inicial en el desarrollo de la serie de Taylor. Cuando desarrollamos la serie de Taylor alrededor de un punto, pues podemos obtener, si es diferenciable en todo, si es diferenciable n veces, pues podemos tener una serie con infinitos términos. Así la forma de la serie quedaría y sub i más 1, que es el próximo valor de y, es igual al valor anterior, y sub i, más el paso h por la función evaluada en el punto anterior, x sub i, y sub i, más el cuadrado del paso sobre 2 factorial por la derivada de la función evaluada en el punto anterior, y así sucesivamente. Cuando se hace este desarrollo y se hacen algunas aproximaciones, entonces se llega al método de Runge-Kutta orden 2. Este método de Runge-Kutta orden 2 nos permite calcular un valor aproximado de la y en un punto próximo, conocido los valores de la y en el punto anterior. Y sub i más 1 es igual a y sub i más el paso sobre 2 por la suma de dos coeficientes, llamados Kutta 0 más Kutta 1. El Kutta 0 no es más que f evaluada en x sub i y sub i. Pero esta f es la f que se logra del problema del valor inicial. Y el Kutta 1 es f evaluada en x sub i más h, y sub i más hk sub 0. Esto se conoce como el algoritmo de Runge-Kutta de orden 2. Vean que en el Kutta 1, la función esta f, que es la función que se obtiene de plantear el problema del valor inicial, recuerden que esta función es la derivada de la función con respecto a x, hay que evaluarla para los valores de la variable independiente más h y para los valores de la variable dependiente más h por k0. Bien, mientras que en el Kutta 0 sencillamente a la función hay que evaluarla en los valores de la variable independiente y en los valores de la variable dependiente. Dice que el método se basa en los tres términos, en tomar los tres términos de la serie de Taylor, que es el método de Euler modificado y que proporciona mayor exactitud. Por eso no es necesario tomar h tan pequeños, aunque si lo queremos obtener una exactitud considerable,
A medida que, por supuesto, tomemos el h más pequeño, pues mejorará nuestra actitud a costa de un mayor tiempo de máquinas y un mayor error de redondeo. Vamos a ver un primer ejemplo en el cual se emplea el método. Dice, resuelva de y de x igual a menos 3y más la exponencial de x con y en 0 igual 1. Obtenga y en 3 y tome el paso como h igual a 0,05 y compruebe el resultado con MATLAB. Bueno, escribamos la ecuación diferencial de y de x es igual a menos 3 por y más la exponencial de x, la condición inicial y en 0 igual 1, hay que hallar y en 3. Ese es el problema del valor inicial. Y aquí la función f en xy, recuerden que es la primera derivada de y con respecto a x, es menos 3 por y más la exponencial de x. ¿Ok? Nos dan un paso h de 0,05. Entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial empleando el método de Runge-Kutta orden 2. Voy a compartir con ustedes una hoja de cálculo de Excel. Ya tenemos aquí la hoja de cálculo de Excel. La variable independiente es X. La variable dependiente es Y. Y necesito dos Qta. Un Qta 0 y un Qta 1 que coloco en columnas independientes. Tenemos que hallar y en 3, nos piden, y en 0 es 1, entonces, pues sencillamente comenzamos con x igual 0, y tenemos un paso de 0.05, entonces esto sería 0 más 0.05 el paso, y tenemos que arrastrar hasta que lleguemos a y en 3. Bueno, 3 sobre 0.05 es 300 entre 5, debemos tomar como 60 valores. Vamos a arrastrar hasta el valor 60. Y ya tenemos hasta el valor 3. Determinemos y cuando x vale 0, la condición inicial dice que y en 0 vale 1. Y ahora determinemos el valor del Qta 0. El Qta 0, bueno, dicen que es f evaluado en la x anterior y la y anterior, que sería en este caso la condición inicial x, cuando x vale 0, y vale 1. Y f, recuerden que es menos 3 por y, en este caso y es 1, más la exponencial de x, en este caso x es 0, la marca. Y vean que así queda el Qta 0. Sencillamente, como es menos 3 por y más la exponencial de x, planteamos menos 3 por el valor de y, que en este caso es b2, más la exponencial por el valor de x, que en este caso es a2. Y así queda planteado el Qta 0. Damos Enter y obtenemos el resultado. Vamos a ver el Qta 1, que es un poco más complicado y es donde pueden surgir las dificultades. La función f es menos 3 por y, entonces quedaría menos 3 por, pero la y hay que sustituirla por la y inicial, que es esta, más h, que es 0.05, por el Qta 0. Es decir, que la y se ha sustituido por menos 3
por la Y inicial, la Y anterior, más H, que es 0,05, por el QTA 0. ¿De acuerdo? Eso es la expresión de QTA más la exponencial de X. Y la X hay que sustituirla por la X inicial más H, que es 0,05. Y de esa manera debe quedar el QTA 1. Vamos a compartir pantalla nuevamente con ustedes para ver en la clase cómo quedan los QTA en específico. Vean que el QTA 1 plantea que la X hay que sustituirla por la X inicial, la X anterior más H, y la Y hay que sustituirla por la Y anterior más H por el QTA 0. ¿De acuerdo? Bien, este valor de f, recuerden que es en el problema del valor inicial, la derivada, que en este caso sería la derivada de y con respecto a x. Vamos a volver a compartir pantalla con ustedes para que ustedes vean el Excel. Y vean cómo quedó. Recuerden que el h aquí es 0,05, cómo quedó. Menos 3 por y, que es la y anterior, más 0,05 por el k0, que en este caso es C2, más la exponencial de x, que es la x anterior, más el h, que es 0,05. Damos enter y obtenemos eso. Y ahora vamos a plantear cómo obtener y a partir de los QTA, del QTA 2. Para QTA 2, y sería la y anterior más h sobre 2, que es 0,05 sobre 2, por la suma de los QTA, el QTA 0 más el QTA 1. Ese sería el nuevo valor de y. Voy a volver a compartir con ustedes pantalla, la clase original, para que ustedes vean cómo se halla el nuevo valor de y, de acuerdo a QTA. Vean que el nuevo valor de y, de acuerdo a QTA, es la y inicial más h sobre 2 por la suma del QTA 0 más el QTA 1. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos. Vamos a volver a verlo nuevamente en la hoja de cálculo. Vean que es la y inicial, que en este caso es B2, más h, que es 0,05 sobre 2, por la suma del QTA 0, que es C2, más el QTA 1, que es D2. Damos Enter y este es el resultado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a marcar los dos QTA, vamos a arrastrarlo un valor hacia abajo, y ahora vamos a marcar los tres valores y vamos a arrastrar hasta el final. Es decir, emparejamos la línea y una vez que esté pareja, la arrastramos hasta el final. Y cuando x vale 3, y vale 5,024. Este es el resultado. ¿Ok? Es decir, que cuando x vale 3, la y vale 5,0242818. ¿Ok? Vamos entonces a, bueno, vean que aquí lo hemos dado con 3, tenemos 3, 6, 7, 8 cifras decimales, ¿verdad? 3, 6, 7, 8 cifras decimales. Podemos darla con menos cifras decimales o con más cifras decimales. Esto aquí arriba podemos utilizar menos cifras o más cifras decimales. Pero como aquí lo hemos dado directamente con 8 cifras decimales, 3, 6, 7, 8, y no nos han, de inicio no nos pidieron con cuánto, vamos a dejarla con 8 cifras decimales. Vamos ahora a comprobar este resultado
empleando sencillamente el MATLAB. Déjenme abrir el MATLAB, creo que no estaba abierto. Bueno, veamos si está aceptando el MATLAB. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, casi aquí tenemos el MATLAB. Vamos a abrir el MATLAB. No lo tenemos abierto efectivamente. Entonces, vamos a plantearnos la ecuación diferencial, la solución de esa ecuación diferencial, y después vamos a evaluar el valor de y para x igual 3, que es lo que debemos hacer. Vamos a plantear que y es igual, recuerden que disolve es el comando que resuelve ecuaciones diferenciales, es la derivada de y, recuerden que la derivada se pone con una D mayúscula, la derivada de y es igual, y que bueno, todo esto hay que comenzarlo siempre con comillas para que lo tome de forma literal. Es igual a menos 3 por y más la exponencial de x cierro la comilla, esa es la ecuación diferencial, coma, y ahora vamos a plantear la condición inicial con comillas igual, y evaluada en 0 es igual a 1 y cierro la comilla. ¿Ok? Y bueno, vamos a poner que queremos derivar con respecto a x. Pongamos punto y coma. No quiero, si no pongo punto y coma me da la solución general de la ecuación diferencial, pero no quiero esa solución. Sencillamente quiero el valor de y cuando x vale 3. Vamos a darle enter a ver si resolvió la ecuación. Bien, ya resolvió la ecuación. Vean que aparece nuevamente el comando, ¿sí? Aparece nuevamente el cursor para escribir. Cuando eso sucede, es que ya MATLAB resuelve la ecuación. Entonces voy a poner aquí y2 es igual a VPA por la sustitución. Si pongo la sustitución, paréntesis, en y por el valor 3 de la x por 3, coma, y habíamos quedado que eran 3, 6, 7, 8 dígitos. No, con 8 dígitos. Bien, y ok, ya está todo. VPA de la sustitución en el valor de y por 3 con 8 dígitos, damos enter, y el resultado es 5,0214768. Bien, voy a copiar vamos a copiar ese resultado, que es el valor real. La y real es 5,0214768. Ok. 5,0214768. Voy a volver con ustedes a la hoja de cálculo para comparar los resultados.
5,024, 42, 81,8. Este es el valor aproximado. Entonces vamos a ver el error relativo. Bueno, vamos a plantear aquí el valor real. Que es 5,021, 47, 68. Ok, entonces, bueno, calculemos el error relativo con el cual trabajaríamos si tomamos el valor aproximado que hemos calculado, este valor aproximado, si lo tomamos para el trabajo, ¿qué error relativo cometeríamos en ese caso en el trabajo? Porque, bueno, realmente el valor real no es ese, sino es este que está aquí abajo. Entonces se cometería siempre un error, pero siempre es bueno ver por qué orden están los errores cuando se aplica Runge-Kutta orden 2, para saber si, bueno, es conveniente o no trabajar con el Runge-Kutta orden 2, tener una noción ya de qué tipo de error vamos a cometer. Ese error sería el valor absoluto de, dos paréntesis, el valor real, que es este, menos el valor aproximado, que es el que encontramos en el Excel, sobre el valor real. Todo eso, cerro paréntesis, multiplicado por 100 para expresarlo en por ciento. Y cuando doy Enter me da un 0,05%. Bien, un 0,05% de error es un porciento muy pequeño, relativamente muy pequeño. A veces se permite el trabajo, por ejemplo, en estadística, hasta un 5% de error. Y un 0,05% pues es un valor relativamente bastante pequeño, que no introduciría desde el punto de vista de los cálculos del ingeniero. Por supuesto, habría que ver qué tipo de cálculos, ¿no? Con qué tipo de cálculos estamos trabajando, pero no introduciría grandes errores. Y vean cómo hemos obtenido un valor aproximado. Vean que los métodos numéricos no nos proporcionan la solución real de una ecuación diferencial. Solamente nos proporcionan el valor aproximado de la solución en un punto determinado. Pero muchas veces para el ingeniero no le interesa tanto la solución real como obtener el valor de la ecuación diferencial en un punto determinado. Por eso es tan importante, son tan importantes los métodos de cálculo para resolver ecuaciones diferenciales para el ingeniero. Además está decir que la solución analítica de ecuaciones diferenciales generalmente es complicada, generalmente es compleja. Y si son ecuaciones de orden superior, son más complejas. Si son sistemas de ecuaciones, son aún más complejas. Y si son ecuaciones en diferencias parciales, son aún más complicados los métodos de cálculo. Es decir, que los métodos analíticos de cálculo son bastante complicados y lo que sucede es que generalmente los profesionales que tienen que trabajar con estas ecuaciones diferenciales prefieren obtener el valor de la ecuación diferencial por vía numérica, por métodos numéricos. Bien, este es el resultado. Voy a compartir con ustedes nuevamente la clase de hoy.
Bueno, ya vimos entonces esta solución, la ven ahí. Sencillamente ven cómo en tres partes, ¿no? Aquí llega hasta 0,7, aquí de 0,75 a 1,5 y de aquí hasta 3. ¿Y cómo se llega al resultado final de la ecuación? Bueno, aquí está realizado, se hemos puesto, ¿no?, sobre la hoja, sobre la pantalla, todos los cálculos realizados en la hoja de cálculo. Vamos a trabajar generalmente no poniendo todos los cálculos, sino poniendo los primeros cálculos y los últimos cálculos para aprovechar tiempo, no llenar demasiada la diapositiva. Ven cómo estaba bastante poblada, pero se comprende exactamente. Por ejemplo, si yo pusiera esta columna y después pusiera la última columna, se comprende que de 0,7 si salto a 2,25, que todos estos resultados intermedios los he obviado porque realmente no me aportan nada a la solución al final, ¿no?, para el análisis de ella, aunque sí, por supuesto, hay que hacerlo para llegar a esa solución. Pero entonces con el primero para ver cómo se trabaja, cómo se inicia, y con el último para ver cómo se termina, es suficiente. Y eso también ustedes tienen que hacerlo así el día de la prueba. Y para ustedes entonces debe ser suficiente. Bien, este es el resultado. Y vamos entonces a un segundo ejemplo. Este ejemplo dice resolver de y de x igual a x2 menos y con y en 0 igual 1 para y en 2 con 20 divisiones por el método de Runge-Kutta segundo orden. Bueno, si hay que hallar y en 2 y me dan y en 0, bueno, de y en 0 a y en 2 hay dos lugares, y si divido 2 entre 20 da 0,1. Entonces el paso en este caso, en este ejemplo, el paso debe ser 0,1. Para que usted pueda obtener 20 divisiones de 0 a 2, entonces tiene que tener un paso de 0,1. ¿De acuerdo? Sencillamente dividiendo 2 sobre 20 le da que el paso h es 0,1. Le he puesto aquí Runge-Kutta, cómo se halla la y anterior más h sobre 2 por la suma del coeficiente Kutta0 más el coeficiente Kutta1. Como para hallar el Kutta0 hay que tomar f y evaluarlo en el valor anterior de x y en el valor anterior de y. Recuerden que esta f es la que aparece cuando planteo el problema del valor inicial, que esta f no es más que la derivada de y con respecto a x. Eso tienen que tenerlo presente. Y como en el Kutta1 ahora hay que sustituir a f, pero donde quiera que aparezca la x hay que sustituirla por la x anterior más h, y donde quiera que aparezca la y hay que sustituirla por la y anterior más h por el Kutta0. Bien, este es el paso más complicado, el que generalmente trae mayores dificultades, porque nos equivocamos al sustituir los valores de x y los valores de y en el Kutta1. Tienen que tener cuidado con eso. Vean el ejemplo que se hizo. Yo hice hincapié ahí en cómo quedaba el Kutta1 porque es muy importante. Entonces, bueno, este problema, aquí ustedes tienen la solución, pero quiero que ustedes lleguen a esa solución. ¿De acuerdo? Y la solución con MATLAB. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que la hayan aprendido. El método de Runge-Kutta orden 2 va a ser para nosotros muy importante porque lo vamos a aplicar
en la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior y en la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar con el Runge-Kutta orden 2 porque el otro método para trabajar el Runge-Kutta orden 4 es aún más complicado que el Runge-Kutta orden 2. No obstante, la próxima clase veremos el método de Runge-Kutta orden 2, disculpen, orden 4, trabajaremos con él y resolveremos algunos ejemplos con este método para que ustedes vean que se llega a soluciones generalmente más precisas con menos pasos, pero a costa de tener que hacer una mayor cantidad de sustituciones y por supuesto tener una mayor probabilidad de cometer un error en esas sustituciones. Entonces, sin más, como siempre, les aconsejo que realicen la tarea. La tarea de la unidad 5 ya está puesta, que traten de hacerla. Por lo menos el ejemplo en el cual tienen que trabajar con todos los Runge-Kuttas, traten de hacerlo. Y que hagan ya la tarea de la unidad 4, que ya próximamente se vence el tiempo para hacer esa tarea, traten de hacerla y de subirla lo antes posible para poder calificársela. Entonces, bueno, como siempre me despido deseándoles que se protejan, que no se descuiden, que mantengan las medidas de seguridad para con su salud. Y hasta la próxima videoconferencia. Les deseo mucha suerte y muchos éxitos en sus